Aquí. Estábamos trabajando con el modelo de referencia OSI, ¿cierto? Habíamos mencionado las capas de este nivel. También vimos la relación entre capas adyacentes a través de lo que se denominan las interfaces. Oh, perdón. Esto debió haber sido un poco más adelante. Y mencionamos también la relación entre capas semejantes que se denomina protocolo, ¿cierto? Pero este modelo de referencia emitido ya a partir de una red que estaba funcionando, digamos, como una forma de explicar el comportamiento de la red de una manera más científica, tal vez, ¿no? Normada, etcétera. No es el único, ¿ya? Decía que cuando se empezó con la curiosidad, con el deseo, con la intención de conectar dos computadoras distantes, el primer problema que había que enfrentarse era el hardware. O sea, cómo tenían que ser los conectores, de dónde salían los datos que se iban a transmitir, cómo estos datos se podían transportar hasta el otro extremo y en el otro extremo el mismo problema, ¿sí? Esos datos tenían que llegar por algún lado, por algún puerto, necesitaban un conector a ese cable por el que había viajado el flujo de bits, ¿cierto? Y el computador destino tenía que recibir esos datos e interpretarlos, ¿sí? Estaba recibiendo simplemente corrientes y voltajes, tenía que convertirlos en bits y ya con los bits operar, interpretar y procesar, ¿no? Entonces el mayor problema era el hardware. ¿Qué cable uso? ¿Qué conector? ¿Qué niveles de voltaje? ¿Hasta qué distancia podría llegar en esas condiciones? Si la distancia es muy grande, ¿qué hago? Le pongo repetidores o lo elevo a frecuencias superiores haciendo uso de la modulación, uso antenas en lugar de cables, me voy por el aire, etc. Problemas grandes nacieron para el hardware. Pero una vez que se superaron esos problemas, empezó ya a surgir la necesidad de establecer normas que más que al hardware le tocaban al software, al sistema operativo, al kernel del sistema operativo, a las aplicaciones, al software de aplicaciones. Entonces, el problema se empezó a trasladar del hardware hacia el software. Y la red tenía que funcionar, ¿sí? La idea era que la red funcione. Entonces, empezaron a aparecer esos protocolos de comunicación. Y la primera red fue la red ARPANET, de la que posteriormente nació Internet. Entonces, en esta red, el trato que se había iniciado solamente en hardware pasó, como les decía, a un trato a nivel superior en el software y con él los protocolos. Entonces, básicamente se empezó a dar
a crear esas normas a partir de algo que ya estaba andando. Yo quisiera conectar este computador, ¿cómo le hago? Entonces, hay que poner una norma. Y las normas y los protocolos fueron surgiendo según la necesidad. Entonces, se habla de un modelo de referencia, aunque en un principio no fue más que una pila de protocolos, denominada modelo de referencia TCP/IP, en alusión a los protocolos de Internet, ¿sí? El protocolo TCP y el protocolo IP. El uno en la capa de transporte y el otro en la capa de red. Entonces, este modelo de referencia, si lo ubicamos dentro de del modelo OSI, podríamos decir que al tener solamente 4 capas, la capa inferior, a la que se denomina simplemente acceso a la red, tendría relación con las capas física y de enlace del modelo OSI, ¿cierto? La física y la de enlace de datos del modelo OSI hace la capa de acceso a la red del modelo TCP. La de red está relacionada con lo que aquí se denomina capa de Internet. La de transporte toma el mismo nombre y la misma ubicación. Y a lo que simplemente se llama capa de aplicación involucra todo lo que es aplicación, presentación y sesión en el modelo OSI. ¿Bien? Entonces, el modelo OSI de 7 capas, aquí se lo trata como simplemente 4 capas. Ahora decía que la explicación, el criterio a través del cual se enunció este modelo nació de una pila de protocolos. Protocolos tanto en la capa de acceso a la red, ¿no? Los que están citados ahí, DSL, SONET, 802.11, que es el que norma todo lo que es comunicación aérea, comunicación inalámbrica, y Ethernet, que se basa en la comunicación por básicamente cobre o cualquier otro cable como fibra óptica. En la capa de Internet, el protocolo IP es quien gobierna, sin embargo, hay otros protocolos como ICMP. En la capa de transporte, y de aquí nacía el nombre, ¿no?, de este modelo, TCP de transporte, IP de red. Pero además hay un otro protocolo que también se emplea en la capa de transporte, que es el protocolo UDP. La diferencia entre uno y otro es que TCP está orientado a la conexión, ¿no?, lo que habíamos mencionado, para que se pueda transferir datos entre un origen y un destino, primero se establece una conexión. Esta conexión se la sostiene mientras se produce la transferencia de datos, y cuando ya no se requiere más intercambio, se corta la conexión, es decir, se liberan a los extremos de la conexión. En cambio, UDP no hace uso de esta filosofía de conexión previa y simplemente envía
las fracciones de los datos, señalando naturalmente la forma en que estos podrían reconocerse en la red, vale decir, poniendo dirección de origen, de destino, ubicación de la fracción, etcétera, ¿no? Pero lidera totalmente a el resto de la red de cómo hacer que esas fracciones de datos lleguen hasta el destino. Entonces, uno orientado a la conexión, el otro sin conexión. En la capa superior de esta pila de protocolos están los protocolos ya básicamente de aplicación, ¿no? Algunos de ellos ya lo hemos mencionado, protocolo DNS, que es el de nombres, cierto dominio de nombres, o sea, a través del cual se traducen direcciones numéricas, direcciones lógicas, por nombres que son mucho más fáciles de manejar para el ser humano y de pronto para recordarlos, ¿eh? Es más fácil acordarse del nombre de una persona que de su carnet de identidad, por ejemplo, o de su número de teléfono. ¿Sí? Y otros protocolos que se utilizan para diferentes aplicaciones, como el correo, ¿cierto? HTTP se utiliza para el intercambio de archivos de hipertexto. Bien, entonces el nacimiento del modelo TCP/IP surgió de esa manera, ¿no? Primero con problemas de hardware que se fue derivando al software, y en el software, a medida que se iba creciendo en la red y había más requerimiento de conexión de usuarios, entonces se fueron poniendo normas, y esas normas surgieron como protocolos. Al final, ya de que todo estaba funcionando más o menos, a alguien se le ocurrió decir, bueno, de todo esto pongamos un poco de orden y hablemos de un modelo de referencia para que quien quiera conectarse a la red pueda hacerlo si cumple con los requisitos del modelo. Entonces les voy a dejar una tarea a ustedes. Como todas las otras, la hacen manuscrita. Yo creo que serán suficientes, máximo 2 páginas. Una vez manuscrita, la convierten en formato PDF y lo suben a la plataforma. Lo que tienen que hacer es, en principio, comparar los modelos de referencia OSI, TCP/IP, y hacer una crítica de ambos, ¿no? ¿Qué tiene de bueno el modelo OSI? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué de bueno y qué de malo hay en TCP/IP? Bien, entonces esto manuscrito y convertido en PDF lo suben a la plataforma. Bien, ahora, en el curso no vamos a seguir ni uno ni el otro. Nos vamos a hacer un modelo hipotético con el que vamos a trabajar. Entonces, nuestro modelo hipotético tiene 5 capas. La capa física, en la que vamos a hablar de cables, conectores, velocidades, niveles de voltajes, ancho de banda, etc. Componentes como cables, antenas. La capa de enlace, en la que nos interesa ya el manejo de los bits que salen o que llegan
de un extremo al otro, organizados de manera que se pueda realizar una conexión, una transmisión entre dos puntos. Ya sea una transmisión, una conexión punto a punto o mediante lo que se llama broadcast, ¿no? Es decir, utilizando un medio común al que están conectados todos los elementos de la red. En la capa de red vamos a estudiar todo lo que se refiere a el direccionamiento, vale decir, a cómo se asignan las direcciones, o sea, los nombres que identifican a cada uno de los hosts que participan en la red, y cómo dentro de ese enmarañado conjunto de dispositivos se realiza la selección de rutas para llegar de un extremo a otro. En la capa de transporte hablaremos de ya la conexión de extremo a extremo, asegurando que el dato que proviene de la capa de aplicación llegue intacto a el destino. Entonces aquí ya se habla de una conexión de extremo a extremo, libre de errores y sostenible. ¿No? La capa de aplicación básicamente hablará de los procesos de aplicación que se emplean para servir a quien está por encima de ello, que son los hosts y son los usuarios, ¿sí? Entonces, este es el modelo que vamos a emplear para describir la red. No hacemos uso ni de OSI ni de TCP/IP. Aunque obviamente vamos a tener que mencionarlos en cada uno de estos, de los estudios que vamos a realizar de las diferentes capas, de estas 5 capas, ¿no? Entonces, con esto ya podríamos empezar la capa física. Bien. Entonces aquí voy a cambiar a la capa física, a ver si puedo hacerlo fácil. Creo que es este. Bien, entonces nos introducimos ya en el estudio de la capa física. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos? El mencionar, distinguir y clasificar las interfaces eléctricas. Veremos temas de temporización, ¿no? Aquí el tema de la transmisión la tenemos que considerar como algo real, es decir, desde el momento en que yo coloco un dato en el transmisor hasta que llega al receptor ha transcurrido un tiempo, ¿sí? Y ese tiempo no es un tiempo fijo, pero es controlable desde el punto de vista de los datos, ¿sí? A veces puede que un dato llegue antes que otro, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta aquello para caracterizar
el medio de transmisión y en general la capa física, ¿no? Hablaremos también de propiedades de los canales, el rendimiento del canal, la latencia que está relacionada con el tiempo que toma en llegar de un punto a otro o el retardo que puede sufrir en esto. La tasa de error, es decir, cuánto espero como error dentro de un conjunto de bits. Es decir, cuántos bits errados podrían haber y podrían ser tolerables. ¿Qué medidas debo tomar para evitarlos? Bien, entonces partiremos de el concepto mismo de transmisión de datos. ¿Cómo puedo yo transmitir datos desde un origen hasta un destino? Aquí en esa fotografía se puede ver un medio a través del que estos niños están comunicándose, ¿no? Seguramente varios de ustedes lo han hecho en su infancia. Una lata vacía, ¿cierto? O también han utilizado vasitos de plástico en el fondo de la lata o del vasito. Han colocado un hilo, ¿sí? Con algún nudo en el interior, de manera que no se suelte, y el otro extremo del hilo al otro vasito o a la otra lata. Entonces, uno en un momento habla por el vaso que tiene en sus manos y el otro coloca en su oído y puede escuchar, ¿no? A distancia considerable. ¿Cómo ocurre esto? Simplemente porque al hablar se producen vibraciones en el aire, ¿sí? Y esas vibraciones se comunican al hilo. Entonces el hilo va vibrando, llega al otro extremo de esa vibración y en la lata o en el vasito se va a transformar ese movimiento vibratorio en presión y descompresión en el aire, lo cual el oído ya lo traduce en sonido. ¿Cierto? Entonces, como elementos de la transmisión, tenemos una fuente y un destino, un origen y un destino. Y para que estos se comuniquen, necesariamente tiene que haber algún canal. Entonces son tres elementos que intervienen en la transmisión de datos. Una fuente, un destino y un canal. ¿No? Todo lo que la fuente quiere enviarle al destino tiene que pasar por el canal. Ahora, estos enlaces, ¿no? Estos medios a través de los cuales se comunican un origen y un destino, pueden tomar diferentes sentidos, vale decir, pueden ser lo que se denomina full duplex, cuando el canal puede llevar en cualquiera de los dos sentidos simultáneamente, ¿no? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la telefonía convencional, ¿sí? Uno simultáneamente puede estar hablando y escuchando lo que el otro interlocutor dice, ¿sí? Hay gente que sí lo puede hacer realmente y entiende lo que le están diciendo mientras habla, y hay otros que simplemente lo hacen por costumbre o por dominar la conversación, ¿sí? Entonces, full duplex, si quisiéramos que estos niños se comuniquen mediante ese modo, full duplex, tendríamos que ponerles otro par de latitas con su hilo, ¿cierto? Entonces, una lata la pone en su boca, la otra en su oído,
y simultáneamente pueden hablar y escuchar, ¿no? Bueno, en el tema de la telefonía, entonces es un poquito más tratada, digamos, porque se hace de manera que uno escuche no solamente lo que le están hablando, sino un poco disminuido en intensidad lo que uno mismo habla. Porque resulta que puede resultar un poco molesto que uno hable sin tener un retorno, porque de esa manera le parece que no lo están escuchando. Entonces, para evitar esa sensación de estar hablando al fósforo, sin que a uno lo escuchen, es que se le ha añadido al sistema telefónico convencional ese retorno, ese eco, que hace que uno escuche lo que habla. ¿No? Con el método aquel que decía de los niños con dos vasitos, uno en la boca y otro en el oído, no va a funcionar eso. Bien, entonces, full duplex, entendemos que es aquella forma de enlazar, de comunicar, de transmitir, que permite que simultáneamente se puedan usar los dos sentidos. Entonces yo transmito y recibo al mismo tiempo, ¿no? Para eso, como les había mencionado, con el caso de los niños, se necesita un doble sistema. Otro par de latita con hilo. ¿No? No hay otra forma, no se puede usar el mismo canal simultáneamente para transmitir y recibir. ¿No? En el caso de la comunicación por cable, desde luego que tiene que haber un cable de ida y uno de retorno. Que se use simultáneamente va a depender de cómo se lo trata en ambos extremos. ¿Bien? El ejemplo ahí para ilustrar esa carretera, ¿cierto? De doble vía, como la que une Santa Cruz con Montero, ¿no? Por un lado van en un sentido y simultáneamente pueden haber otros vehículos en el sentido contrario. Se denomina half duplex a aquel en el que se puede transmitir o recibir por el mismo canal, pero no simultáneamente. ¿Ya? En el caso de los niñitos, estos podría servir el mismo sistema, ¿cierto? Se ponen de acuerdo, uno habla, el otro escucha, uno tiene la latita en la boca, el otro en el oído, y con alguna señal, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación de radioaficionados, se usa la palabra cambio, ¿no? Entonces, cuando uno está hablando y quiere ahora que el otro hable, le dice cambio. Entonces se intercambian los roles. Y el que transmitía ahora pasa a recibir y el que recibía pasa a transmitir. ¿Bien? Como ilustración ahí la vía del tren. No se necesitan dos vías, una para que vayan y otra para que vuelvan los trenes. Se puede usar la misma, pero tiene que haber un acuerdo de manera que en algún momento del tiempo se la utilice de ida y en otro momento del tiempo de vuelta, ¿no? De ninguna manera simultáneamente porque se produce una catástrofe. ¿Cierto? Entonces tiene que haber un acuerdo de cómo se va a cambiar el rol de transmisión y recepción. Y por último está el que se denomina simplex. En ese, la vía, el medio, se utiliza solo en un sentido. No hay retorno. ¿Ya? Por ejemplo, ahí esa calle que es de un solo sentido. Los vehículos no pueden transitar en sentido contrario.
es la norma. Ahora, si lo hacen es otra cosa. Bien. Ahora, ¿cuándo se puede utilizar o para qué se puede utilizar un sistema como ese? Simplex. Por ejemplo, en temas de lectura de sensores. ¿Sí? Yo podría poner estaciones de sensores, por ejemplo, para leer el estado del clima, ¿no? Un sensor que me mida el viento, otro que me mida la temperatura, otro que mida la cantidad o el tiempo de luz que existe, la humedad, ¿no? Entonces, formar una estación meteorológica de acopio de datos. Sensores que leen cada uno lo que le corresponde. Humedad, temperatura, luz, ¿cierto? Presión, no sé. Y esos datos van a fluir hacia una central que recoge los datos. Entonces, no hay comunicación, ni para qué tiene que haberla, desde la central hacia la estación de acopio. ¿Sí? El sentido único aquí es de los sensores hacia la central. Ellos leen los datos y los envían a través del medio que utilicen hacia la central. No lo harán continuamente, pueden hacerlo, digamos, cada hora, cada 2 veces al día, dependerá de lo que se quiera hacer y los resultados que se quiera obtener, ¿sí? Pero la estación solo tiene posibilidad de transmitir datos y la estación central solamente va a poder recibir datos. De ninguna manera puede enviarle datos a un sensor, ¿no? No tiene sentido. Bien, entonces cuando hablamos de únicamente datos, el sentido es único. Ahora podría compartirse de pronto el canal ya con otros objetivos, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablaba de la estación de sensores. De repente yo quiera o pueda realizar cierta programación en la central, ¿no? En alguna época del año, de repente me interesa hacer lecturas cada hora. ¿Por qué? Porque sé que hay cambios en ciertas unidades de medida muy rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, si quiero medir la cantidad de lluvia, podría hacerlo con lecturas de cada hora, ¿no? Pero si mi estación está en algún desierto donde nunca llueve, entonces, ¿para qué voy a leer la cantidad de lluvia? Algo le hice. Sí. Me cambié de página, ¿no? Ven, otra vez, capa física. Lo tengo que cambiar. Creo que sí tengo que cambiar. Con este asunto. Estábamos acá. Vamos atrás.
Entonces hablábamos de que según el sentido de la comunicación puede hacerse full duplex cuando ambos pueden tomar el mismo rol al mismo tiempo. Half duplex cuando pueden usar o hacer uso del rol, pero no simultáneamente. Uno transmite, el otro escucha, no hay simultaneidad. Y simplex cuando la ruta de los datos solo puede tomar un sentido. Bien, ahora, cuando se trata de transmitir datos, se requiere de hacerle ciertas adaptaciones a los datos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comunicar voz a cierta distancia, ¿no? En tanto quien me escucha esté cerca, yo puedo hablar directamente con él, ¿sí? No necesito hacer ningún tratamiento. Si se aleja un poco, bueno, gritaré, hablaré más fuerte. Pero si está ya muy lejos, entonces voy a requerir de añadir algún elemento intermedio, ¿sí? Por ejemplo, podría usar un amplificador de audio, un micrófono, al otro lado un parlante y entre los dos un amplificador. ¿Cierto? ¿Qué hace el amplificador? Simplemente recibe la señal eléctrica que viene del parlante, le aumenta la potencia, le sube los niveles de voltaje y corriente y así se los entrega al parlante de manera que éste reproduce el sonido que ha tomado el micrófono amplificado, ¿sí? Más grande y puede llegar a más distancia, puede cubrir un espacio más grande del que podría hacerlo sin él. ¿Sí? Entonces, el medio de comunicación, en este caso, lo constituyen esos tres elementos: el micrófono, el parlante y el amplificador de audio. Pero este conjunto está sometido a condiciones externas, ¿sí? No es tan simple como eso. El canal es un canal real y no es perfecto. Entonces se produce lo que se conoce como ruido. Ahora, ese ruido puede nacer del mismo canal o podría nacer del exterior, ¿sí? O sea, el ruido externo, en el caso del amplificador de audio, podría venir provocado por ruido del ambiente, ¿sí? También se puede producir por temas energéticos, o sea, la energía que yo tomo para alimentar el amplificador podría no ser limpia y ella traer ruido al sistema, ¿no? Y también existe un ruido que es de difícil tratamiento, que es un ruido aleatorio, al que se conoce como ruido blanco. ¿Sí? Entonces, para analizar esto, para entender este fenómeno, tratarlo, mejorarlo, existen varias herramientas y una de ellas es el análisis de Fourier. Bueno, básicamente Fourier lo que trató a través de su método, de su análisis, es describir cualquier forma de onda mediante combinaciones de senos y cosenos. ¿Ya? Entonces, lo que dice Fourier simplemente es que una función periódica en el tiempo, continua,
No, le pone algunas exigencias matemáticas como que sea integrable en el tiempo. Entonces dice que esa función matemática se puede expresar mediante una serie de senos y cosenos como la que está aquí. Cada uno de esos elementos, seno, coseno, tienen diferente frecuencia. A esas frecuencias se las conoce como armónicos. ¿Ya? Entonces, bueno, el principio de este análisis de Fourier es ese, que yo agarro una función cualquiera, por ejemplo, una forma cuadrada, y mediante esa matemática que proporciona Fourier, la puedo descomponer en una suma de senos y cosenos. ¿No? Parece un poco utópico aquello de que una forma cuadrada se pueda representar como una suma de senos y cosenos, pero matemáticamente está demostrado que sí. Ahora, para ello se necesita, como había mencionado, sinusoides de diferente frecuencia. ¿No? ¿La frecuencia qué es? La frecuencia no es más que una forma de expresar la velocidad con que una función periódica cambia en el tiempo. ¿No? En una sinusoide la frecuencia, por lo que sabemos de trigonometría, es angularmente 2pi. ¿Sí? 2pi radianes es lo que necesita para mostrar todo un conjunto de valores. En el caso de la función seno van desde 0, pasa a más 1, luego disminuye nuevamente a 0, toma valores negativos hasta menos 1 y vuelve a hacerse 0. Ese es su conjunto de valores. En el rango más 1 menos 1. Y para lograr eso, requiere angularmente 2pi. Ahora, si la función depende del tiempo, entonces ahí nace el tema de la frecuencia. Y la frecuencia se relaciona con un otro término que es el del periodo. ¿Ya? El periodo es el recíproco de la frecuencia. Entonces, periodo es tiempo necesario para completar el conjunto de valores. Eso está expresado en segundos. Y como la frecuencia es el recíproco de ese tiempo, entonces tendrá unidades de 1 sobre segundo. ¿No? 1 sobre segundo se llama en física Hertz. ¿Ya? Entonces, la frecuencia se la expresa en Hertz.
Perdón por la interrupción. Ahora creo que ya podemos seguir. Otra vez se me cambió. Bueno, estábamos con el enunciado de Fourier, ¿no? Entonces decía que esa técnica que propone Fourier pretende representar una función periódica cualquiera como una suma de senos y cosenos. Ahora, veámoslo desde el otro lado. Si una señal que contiene información, datos, tiene cualquier forma de onda, esta, por el enunciado de Fourier, está compuesta por frecuencias de diferente frecuencia, es decir, por tonos de diferente frecuencia. La suma de todos estos armónicos que la componen es la señal de la que estoy hablando, el conjunto de datos. Ahora, si todas esas armónicas están presentes, la señal es evidentemente fiel, es la misma que partió de un punto y llegó al otro. Pero si el medio, por algún motivo, enseguida vamos a ver cuáles podrían ser, si el medio no le permite pasar a algunos de esos armónicos, entonces en el destino la composición, la suma de las sinusoides, no me va a reproducir fielmente la señal original. ¿Sí? La base de Fourier nos dice que para reproducir fielmente una señal necesito de todas las armónicas. Si algunas no están, no hay fidelidad. La forma de onda que voy a obtener en el destino no es exactamente igual a la que puse en el origen. ¿Bien? Entonces, basado en esto, aquí está un ejemplo de cómo se puede componer una onda triangular mediante suma de senos y cosenos. ¿No? Vean en la parte superior del gráfico, aquí están algunas de las armónicas, ¿no? La armónica principal, que es esa sinusoide grande, esta de acá, y otras de mayor frecuencia, como esta, ¿no? Más pequeñita, pero de mayor frecuencia, el doble de la frecuencia de la primera, y otras más, ¿eh? De repente, no sé, el triple, 4 veces la frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces hay varias armónicas que sumadas van a componer una forma más parecida a un triángulo, ¿sí? Una forma triangular se obtiene de la suma de esos senos y cosenos de diferentes frecuencias. Ahora, si yo le aumento más armónicas, la fidelidad, es decir, el parecido con la forma triangular va a ser mayor. Si voy por lo contrario y empiezo con una triangular espectacular y le empiezo a quitar armónicas, entonces voy a ir desdibujando la triangular y cada vez va a parecerse más a un dibujo a mano alzada, ¿cierto? Mal hecho. Entonces pierdo fidelidad al perder armónicas. Esa es la idea. ¿No? Si quieren leer un poco más o ver algo, pueden hacer uso de ese enlace. Hay un video en YouTube que trata el tema de el análisis de Fourier, las series de Fourier,
de alguna manera bastante bien presentado. ¿Ya? Bueno, aquí simplemente en este dibujo un poco para definir lo que son los elementos de una sinusoide. Una sinusoide tiene amplitud, ¿ya? Esa amplitud es el término A que aparece en esa ecuación. Si fuera una función de voltaje, por ejemplo, A es el nivel máximo y el mínimo en voltios que puede alcanzar la sinusoide, ¿no? Por ejemplo, la corriente que nos envía la CRE tiene una amplitud no es 220 voltios, en realidad su valor máximo y mínimo son 311 voltios. O sea que la sinusoide que llega de la CRE al domicilio de cualquiera de nosotros tiene voltajes comprendidos entre más 311 como máximo y menos 311 como mínimo. Ese valor de 220 que le sabemos es lo que se conoce como el valor cuadrático medio o valor eficaz. ¿Ya? Entonces, bueno, la amplitud es el tamaño de la sinusoide. Es el rango máximo mínimo que puede alcanzar la sinusoide. El otro término que aparece aquí en A seno de omega t es omega. Omega se llama frecuencia angular y se expresa en radianes por segundo. Una otra forma de representar esa frecuencia es expresarla en hertz, vale decir, en 1 sobre segundo. Y esta está íntimamente relacionada con el periodo, vale decir, con el tiempo que le toma a la sinusoide completar un juego completo de valores. Ese periodo es el recíproco de la frecuencia. Que si la metemos a jugar con la frecuencia angular, viene a ser esto. El producto frecuencia angular por periodo es la constante 2pi. Bueno, t naturalmente que es el tiempo. Entonces el valor instantáneo del voltaje de esa sinusoide lo puedo obtener reemplazando t en la ecuación. A y omega son constantes, ¿no? Ahora, para entender un poquito aquello de la distorsión que puede provocar el canal, hablaremos de lo que es un filtro. Un filtro es un arreglo de circuitos que puede ser, como en este caso, pasivo, compuesto por condensadores y resistencias, o también podría tener algunos elementos activos que le den mayor amplitud, ¿no? Al ser de elementos pasivos, no puedo esperar en la salida, este voltaje de salida, un voltaje mayor al que presento en la entrada. Este VG, si los elementos pasivos no harían absolutamente nada, debería reproducirse idéntico en BO, ¿no? Sin embargo, los elementos pasivos lo que van a hacer es reducir la amplitud, pero esta reducción, con la presencia de los condensadores que tienen una característica de almacenamiento de energía, hacen que la respuesta que se obtiene en la salida sea dependiente de la frecuencia, es decir, la amplitud de la sinusoide en la salida va a depender de la frecuencia que tenga la sinusoide del origen.
¿Ya? Entonces se producen dos efectos. Uno que se llama de paso bajo, que depende de estos dos primeros elementos que están con subíndice 1, C1 y R1. Y el otro de paso bajo, que depende de los otros dos elementos, R2 y C2. Entonces, la combinación de los dos, uno de paso bajo y otro de paso alto, hace lo que se llama el ancho de banda. ¿Ya? Entonces, hay una frecuencia inferior que está definida por el paso alto, que es esta omega, no sé con qué, donde llego a ver el subíndice, parece, debería ser L, omega L, frecuencia inferior, y la otra frecuencia es la frecuencia superior, que la define el arreglo de paso bajo. Bien, entonces, entre la frecuencia inferior y la frecuencia superior hay un rango de frecuencias, un conjunto de frecuencias que tiene más o menos la misma respuesta, es decir, una respuesta casi plana. ¿Qué significa eso? Cuando en el gráfico está tratándose el cociente entre la amplitud de salida y la amplitud de entrada, la relación, como decía, al tratarse de elementos pasivos, como máximo podría ser 1, ¿sí? En ese caso, la salida es igual a la entrada, el cociente es 1. Entonces, este máximo vendría a ser 1. Pero que con frecuencias bajas es menor que 1 y también con frecuencias altas es menor que 1. O sea que existe un rango en el que aproximadamente la relación es 1. ¿Bien? Ahora vayamos a pensar en lo que le pasaría a una señal que partiendo del origen tiene una cierta forma y el medio de transmisión, que sea un cable, por ejemplo, responde mediante una respuesta de paso alto y paso bajo combinados, es decir, tiene un ancho de banda limitado, ¿no? Entonces, ¿qué hace al tener ese ancho de banda limitado? Hace que se deteriore la señal porque algunas armónicas pasan bien, otras no, ¿cierto? Las de orden superior no pasan o se ven disminuidas y lo propio les sucede a las de frecuencias inferiores. Resultado de esto, un deterioro en la forma de onda de origen respecto a la del destino. O sea que nuestro cable deforma la señal, ¿no? Lo que pongo en la entrada no es justamente lo que llega a la salida. Si en la entrada pongo un vals, en la salida de repente me llega un reggaetón. Más o menos así podríamos ilustrar el efecto que tiene el contener para la transmisión un medio que es real, que es imperfecto. Bueno, entonces todo medio de comunicación tiene su ancho de banda definido por sus propias características. Así son los cables, ¿no? Por ejemplo, un cable de cobre, lo que se conoce como par telefónico simple, es el que se usaba cuando empezó todo el asunto de la telefonía. No eran más que 2 hilos de cobre aislados, paralelos. Tenía un ancho de banda muy bajo.
Entonces no era muy útil y la señal de voz llegaba muy deteriorada a medida que la distancia aumentaba. Se la mejoró haciendo que ese par de hilos de cobre no vayan paralelos, sino trenzados. Entonces el par trenzado, así como el que está apareciendo aquí abajo, ¿cierto? Son dos cables aislados que están trenzados. Cada uno de estos es un par de cables trenzados. El trenzar el cable hace que mejore un poco el rendimiento. Entonces el ancho de banda de ese par ya no es el mismo que del paralelo, ¿no? Mejora la comunicación, se hace más fiel, pero no para cualquier frecuencia. Tiene un límite de frecuencia, alrededor de 1 megahercio más o menos. Frecuencias más altas a 1 megahercio empiezan a perder fidelidad. La atenuación se hace mayor y puede llegar a ser insostenible cuando la distancia es muy grande. Una mejora es la del cable coaxial, ¿no? El cable coaxial tiene una característica de utilizar un hilo conductor rodeado de una malla conductora. Entonces esa malla hace un efecto de aislamiento importante, además de que evita la relación que puede existir entre dos hilos aunque estén trenzados. Entonces el cable coaxial mejora en cuanto a ancho de banda. Puede manejar señales de mayor frecuencia con poca pérdida por frecuencias extremas, ¿sí? El cable coaxial se lo utiliza, por ejemplo, para transmitir televisión, que requiere un gran ancho de banda. Vamos a estar atentos porque en menos de 10 minutos se va a cortar. Bien, entonces ese es el problema que nace de utilizar un medio de comunicación que no es ideal, ¿sí? Que es real y por lo tanto imperfecto. Ahí. Bien, entonces el primer problema y más grande es el ancho de banda, que es limitado. Ya, ahora, el término ancho de banda suele traer confusión dependiendo de quién está hablando de ello. Para los ingenieros electrónicos, se entiende por ancho de banda, esto está relacionado con señales analógicas, como lo que había mencionado, el rango de frecuencias útiles de un canal. Y este se mide en hertz, ¿no? El ancho de banda del cable de par trenzado puede ser 1 megahertz, por ejemplo, 1.000.000 de hertz. El del cable coaxial puede ser mucho más, 1 gigahercio y a veces más. 10 a la 9 hertz. Ahora, el mismo nombre, el mismo término, ancho de banda, lo utilizan los científicos de computadoras, la gente que se relaciona con ciencias de la computación, para hablar de un ancho de banda digital, exclusivamente hablando ya de una línea o un medio que maneja señal digital. Entonces, se dice que el ancho de banda digital o el ancho de banda en términos de ciencias de la computación
es la tasa máxima de datos que puede manejar el canal. ¿Ya? Entonces, al hablar de tasa de datos, estamos hablando de la cantidad de bits que se puede enviar por unidad de tiempo. O sea, bits por segundo es la unidad en la que se expresa el ancho de banda para los términos que utilizan los científicos del área de ciencias de la computación. A diferencia del que usan los ingenieros en electrónica, que se mide en hertz. Vean que ambos están hablando de un mismo medio, por ejemplo, pueden estar hablando de el cable coaxial. ¿Sí? El cable coaxial para el ingeniero electrónico tiene un ancho de banda de 1 gigahertz, de 10 a la 9 hertz. Con eso él está diciendo que a frecuencias superiores a 1 gigahercio, el cable va a presentar mayor atenuación. ¿Sí? Se va a deteriorar la señal. Para el científico del área de computación, esa expresión de ancho de banda lo que está representando es cuántos bits puedo enviar por segundo. ¿No? O sea, toda la terminología está referida a la unidad de información que es el bit. Entonces, el ancho de banda para él se mide en cantidad de bits por segundo. Bien, entonces, como los medios de comunicación que tienen un ancho de banda analógico limitado, se los utiliza para comunicación de datos, entonces habrá que hablar en términos de bits por segundo cuando estamos utilizándolo con ese fin. ¿No? El uno expresado en hertz, el otro expresado en lo que interesa mover, que son bits por segundo. Pero ambos están relacionados entre sí. La relación puede verse en el enunciado de Nyquist, ¿no? Alrededor de 1924, él estableció ya una relación entre uno y otro. Demostró que si se pasa una señal cualquiera a través de un filtro pasabajas con un ancho de banda B, ¿no? Filtro pasabajas quiere decir que las señales de frecuencias bajas, o sea, por debajo de una frecuencia limitada, pasan sin deterioro, y las que tienen frecuencia superior a esa frecuencia límite se ven disminuidas, ¿no? Eso es un ancho de banda limitado. Entonces, el ancho de banda es de frecuencia B mayúscula. Entonces, dice, la señal filtrada se puede reconstruir por completo, o sea, hay una limitación en el ancho de banda, lo cual provoca deterioro de los bits, ¿sí? Los unos, de repente, si el deterioro es grande, de repente se van a interpretar como ceros en el destino, ¿no? O los ceros de repente aparecen como unos en el destino. ¿Por qué? Porque el ancho de banda, la limitación del canal está deteriorando, está influenciando en la amplitud en función de la velocidad con que viajan, ¿sí? Entonces, los bits que hemos puesto en el origen respecto a los que llegan al destino no podrían ser los mismos si el deterioro es muy grande. Entonces dice Nyquist que
si pasamos esa información, esa señal, por un filtro pasabajas, como es el que presenta cualquier medio de comunicación, como un cable, la señal filtrada se puede reconstruir, o digamos que para poderla reconstruir por completo, sin errores, es necesario que se tomen 2B, o sea, 2 veces el ancho de banda de muestras exactas por segundo. ¿No? Entonces aquí está hablando un poco de transmisión y otro poco de muestreo. Cuando yo quiero enviar una señal analógica por un medio digital, por ejemplo la voz, tengo que pasarla por un proceso de conversión de analógico a digital. ¿Sí? El mundo externo es analógico. Dentro de un sistema de cómputo es totalmente digital. Entonces, para que pueda establecer un tratamiento digital de la señal analógica, tengo que convertirla primero de analógico a digital, y para ello se utiliza lo que se conoce como el muestreo, ¿no? Entonces, por aquí creo que a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. ¿Ya? Bueno, hay un enlace aquí a YouTube donde muestra la relación que existe entre esa tasa máxima de datos y el ancho de banda. Ya, con este enlace que está acá, a ver si puedo entrar, parece que no. No puedo. No, no hay forma. Creo que no va por ahí. Aquí estábamos, ¿no? Estábamos hablando de Nike. Entonces decía que el tema aquí es de relacionar la transmisión con la frecuencia de muestreo, con la velocidad con que se muestrea señal analógica para convertirla en digital, y que en el receptor se pueda reconstruir la señal analógica a partir de esos datos binarios que han llegado. ¿No? Aquí un poquito, a ver si podemos entrar. Ahí está más claro el tema del muestreo. Pues, ¿qué es lo que se quiere hacer aquí? Esta señal analógica, esta, no sé, medio una sinusoide deformada, no sé cómo le podrían llamar, pero bueno, es señal analógica, podría ser de voz o de video o de lo que sea. Si yo quiero transmitir por medios digitales, quiero implementar un tratamiento digital de ella, tengo que primero convertirla a la forma digital, es decir, a bits, ¿no? A ceros y unos. ¿Cómo se hace eso? Se elige un periodo de muestreo, un tiempo en el que se toman muestras de la señal, ¿no? Entonces, aquí en el gráfico inferior está eso, ¿no? Una división de tiempos. El tiempo t
es en el que tomo una muestra, le saco una fotografía a la señal. Por ejemplo, en T está en ese valor, en 2T está aquí abajo, ¿sí? Entonces le voy sacando fotografías del estado, del nivel de voltaje en el que está en cada instante de tiempo. ¿Cierto? Entonces, esas fotografías, esas muestras que he tomado de la señal, ahora les asigno un nivel. Os digo, voy a hablar de 8 niveles. El nivel 0, el 1, el 2, hasta el 7. Y ahora voy cuantificando esos niveles, cada una de las muestras. Entonces digo, la primera muestra, la que tomé en 0, le asigno la combinación 0, 1, 1. Que en binario eso significa 3 en decimal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ahí en el espacio 3. La segunda muestra está en el 4, entonces se codifica como 1, 0, 0. ¿No? Como eran 8 niveles, significa que necesito 3 bits para codificar cada nivel. Otra vez aparece el 3, ¿sí? 0, 1, 1, el 2, 0, 1, 0 y así sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tengo para cada muestra una representación binaria en 3 bits. He logrado convertir la señal analógica en una cadena de bits. Y ahora ya la puedo tratar binariamente. No sé cómo hago para cambiar esto al otro lado. No se puede. Ahí está. Ahora sí puedo. Bien, entonces, la imperfección que tiene el canal real, el canal de comunicación, me limita a un cierto número de muestras para la conversión de analógico a digital y su reproducción nuevamente en el destino. ¿No? Entonces, Nyquist dice que se necesita tomar 2B muestras para poder hacer una reproducción exacta, pero además a esto se le añade este otro término, el del logaritmo base 2 de B, donde B es el número de niveles discretos. ¿No? Para el caso del ejemplo, B sería 8. Entonces, el logaritmo base 2 de 8 es 3, ¿cierto? Y viene a ser el número de bits empleados para cuantificar, para codificar esos 8 niveles. ¿Sí? Entonces, si mi canal tuviera un ancho de banda de 20 megahertz, entonces la tasa máxima de datos sería 20 por 2, 40 por 3, ¿cierto? 40 por 3, 120 megas, ¿cierto? 120 megabits por segundo sería la tasa máxima de datos que me permite ese canal. ¿Sí? Este es el enunciado de Nyquist. Y aquí hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, un canal telefónico analógico está limitado a frecuencias comprendidas entre 300 y 3400 Hz.
Ya, esa limitación la han establecido para hacer más eficiente el sistema telefónico analógico, de manera que dentro de ese pequeño ancho de banda, porque el ancho de banda audible, el que puede escuchar un ser humano, es bastante más que eso. Alcanza casi los 50 kilohertz. Y aquí estamos hablando de apenas 3.4 kilohertz, ¿no? Y bueno, por abajo 300 hertz. El ser humano común puede escuchar frecuencias de alrededor de 50 hertz. Entonces, se le ha limitado el ancho de banda para hacerlo más eficiente el canal, simplemente, ¿no? Y con el pensamiento puesto en que ese ancho de banda es suficiente para que se pueda entender bien la voz, ¿no? El canal telefónico convencional, el original, con ese ancho de banda, estaba pensado solamente en voz. No se puede, por ejemplo, transmitir música a través de un canal tan limitado en ancho de banda, porque sale un desastre. Bien, entonces decíamos, en este canal de telefonía analógica, con ese ancho de banda que viene a ser la diferencia entre los límites de frecuencia, la máxima 3400, la mínima 300, nos da 3100 Hz, ¿cierto? Ese es el ancho de banda analógico, del que hablan los ingenieros en electrónica. Ahora queremos saber cuál es la tasa máxima que podemos emplear para comunicación de datos. Entonces aquí viene ya el interés del científico de ciencias de la computación. Entonces dice, si se discretiza en dos niveles, solo 0 y 1, estaría limitado, ¿no? Si son dos niveles, logaritmo base 2 de 2 es 1, multiplicado por 2b, b es 3100, nos daría 6200 bits por segundo. ¿No? Una tasa sumamente baja. Se puede mejorar cambiando el número de bits que se emplea para la discretización, para la cuantificación, ¿no? Si utilizo 3 bits como en el ejemplo anterior, tendría logaritmo base 2 de 8, porque ya son 8 niveles, es 3 por 6200 me da 18,000 y algo, ¿no? ¿Cierto? Aquí está, en el caso de 8 niveles de discretización, se tendrá 18,600 bits por segundo, ¿no? 3 veces el que teníamos en el caso de 2 bits. Bien. Entonces, esto respecto a Nyquist. Ahora, Shannon le añadió un otro componente, ¿no? Porque Nyquist simplemente hablaba del canal sin errores, sin ruido, un canal ideal. Tanto que Shannon ya le pone un efecto más, el efecto que puede tener el ruido. Y el ruido se lo mide a través de esta relación, la relación señal a ruido. ¿Cuánto de señal respecto del ruido hay en una señal, ¿no? Hay un enlace ahí que lo vamos a seguir, a ver si puedo. Bien, veamos a qué se refiere esto. ¿No? Para tomar una
un ejemplo, veamos el caso que había mencionado hace un momento, el de un amplificador de audio, su micrófono y su parlante. La señal idealmente llega al micrófono y el parlante la reproduce idéntica, ¿cierto? Pero en la realidad no es así. El ambiente, el mismo amplificador, los cables, la temperatura inclusive provoca vibraciones en los componentes, generan otras señales indeseadas, espurias, que se conoce como ruido. Entonces, la señal que hemos introducido por el micrófono no sale idéntica en el parlante, porque se suma a ella el ruido. Ahora, para medir la potencia, en lugar de hablar de potencia en watts, mayormente se habla, en el caso de los amplificadores, de la relación de potencias entre salida y entrada. Y a eso se llama ganancia en potencia. Entonces, la ganancia en potencia se le expresa como el cociente de las potencias de salida y de entrada, ¿no? La potencia que hay en el parlante versus la que llegó al micrófono, digamos. A eso se llama ganancia en potencia. Pero esto, como ambas se miden en watts, no tiene unidades, ¿sí? Es un simple número y a veces suele ser un número muy grande o a veces muy pequeñito. Entonces se habla de muchos ceros de repente y suele confundirse, ¿no? Como no hay unidades, yo no puedo decir kilo, ni mega, ni micro, ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una unidad. Entonces, para facilitar ese manejo, se ha creado una unidad que se llama bel. Y se habla básicamente de decibel cuando se lo calcula de esta manera. Logaritmo base 10, ¿sí? Entonces es la expresión de la relación de potencias, el logaritmo de ella multiplicado por 10. Logaritmo base 10, ¿no? Si, por ejemplo, la potencia en la salida es igual a la potencia de entrada, el cociente es 1, ¿cierto? Logaritmo base 10 de 1 es 0. Entonces dice que el amplificador tiene una ganancia de 0 decibeles. Si la potencia de salida sería 100 veces la de entrada, logaritmo base 10 de 100 dividido 1 es 2, ¿cierto? Logaritmo base 10 de 100 es 2. 2 por 10 sería 20. Entonces se dice que la potencia tiene una ganancia de 20 decibeles. ¿No? Y ahora sí ya no hay problema de manejar números grandes. Si la relación sería de 1.000.000, por ejemplo, el logaritmo es 6. 6 por 10 son 60 decibeles. ¿Sí? Ya es más manejable, ¿no? Aunque sea muy grande o muy pequeño. ¿No? Eso es lo que aparece en algunos equipos de sonido con unas agujitas o un marcador luminoso que nos muestra cuántos decibeles tenemos en la relación entrada-salida. Bien, ahora hablaba del ruido. Bueno, aquí está esa relación que había mencionado, ¿no? Si la ganancia en potencia es 1, en decibeles es 0, en 100 sería 20, en 100.000 sería 50 decibeles. Si la salida es más chiquita que la entrada, es decir, que hay atenuación en lugar de amplificación, eso ocurre en los cables, ¿no? Cable muerto, el voltaje que yo le pongo o la potencia que le pongo en la entrada, si es muy largo el cable, se va a ver disminuida en la salida y la relación de potencias va a ser menor que 1. Entonces, la ganancia expresada en decibeles aparece con valor negativo.
Bien, entonces esto para tener en cuenta lo que significa la ganancia expresada en decibeles. Ahora sí podemos tratar el enunciado de Shannon. Entonces dice Shannon, ¿no?, basado en el trabajo de Nyquist, que la capacidad de un canal ruidoso, ¿no? Él menciona la posibilidad de que el canal esté sometido a ruido. Entonces, la capacidad del canal ruidoso, que tiene un ancho de banda B en Hertz, y cuya relación señal-ruido, o sea, cuánto de señal hay respecto a lo que hay de ruido, está dada por esta expresión. 2b, lo mismo que en el caso de Nyquist, ahora por el logaritmo base 2 de la relación señal-ruido más 1. ¿No? Entonces aquí hay un ejemplo. La tecnología ADSL, que provee acceso a Internet a través de líneas telefónicas, utiliza un ancho de banda de aproximadamente 1 megahertz. En la relación señal-ruido depende básicamente de la distancia, es decir, de la longitud del cable, ¿no? La distancia entre el punto y la central telefónica. Entonces, una relación señal-ruido de alrededor de 40 decibeles, ¿no? 40 decibeles quiere decir que la señal, ¿no? ¿Se acuerdan de la relación logarítmica que hay entre ellas? Entonces, 40 decibeles viene a ser 4 por 10, ¿sí? 4 es el logaritmo de 10.000. Entonces, estamos hablando de que la señal es 10.000 veces más grande que el ruido, ¿no? Eso es 40 decibeles de relación señal a ruido. Entonces, si así fuera, por la distancia, por la longitud del cable desde el punto de uso hasta la central telefónica, no, dice hasta 2 kilómetros, que más o menos eso es bueno. Con estas características, el canal no podrá transmitir, dice, a más de 11 megabits por segundo, 11 millones de bits por segundo. ¿Ya? Y eso sin importar cuántos niveles de señal se utilice ni con qué frecuencia se tomen muestras. ¿Ya? Y eso está aquí comprobado. 2 multiplicado por el ancho de banda, que es 1 megahercio, por el logaritmo base 2 de 1 más la relación de señal al ruido, 40. Haciendo cálculo, sale aproximadamente 5.5 por 2, 11 megahertz, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones de ancho de banda y de relación señal a ruido establecida por la longitud del cable, no podríamos usar una tasa de transmisión mayor a 11 megabits por segundo, 11 millones de bits por segundo. ¿Ya? Ahora dice, en la práctica, el servicio ADSL se lo especifica hasta 12 megabits por segundo, ¿no? Pero eso va a estar condicionado a la longitud del cable, es decir, a la distancia desde el punto en el que yo quiero usar el sistema ADSL respecto de la central telefónica. Bien, entonces ahora hablaremos un poquito de los medios de transmisión.
Aunque esto podríamos dejarlo mejor para la próxima clase. Ya, entonces el día martes trataremos este tema, medios de transmisión. Entonces, ¿qué elementos se utilizan para, en la capa física, transmitir datos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay el jueves? Ah, ya. No, se me tiparon los cables. El día jueves, entonces, la clase, ¿sí? La clase del jueves veremos esto de los medios de transmisión. Ya. Gracias por la aclaración. Bien, entonces nos estaríamos viendo el jueves. Se cuidan. Sí, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.